del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional María San Marcos. Chicos, ¿cómo están? Los saluda como todos los días lunes a las 11 en punto de la mañana, su profesor Elmer Flores, para, en esta ocasión, desarrollar el tema número 7 del presente ciclo. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Sí, yo sé que los nervios de muchos están hechos trizas. Los cardiólogos el día de hoy van a ser muy demandados seguramente. Y también a partir de las 3, buena parte de psicólogos seguramente serán llamados, ¿no? Para atender los requerimientos de las personas en general. Bueno, jóvenes, solamente hay que esperar tranquilamente. Estamos a 1 hora con 57 minutos de nuestro día a día a nivel deportivo. Mantener la calma ante todo. Sí, sí, ante todo. Y lo más importante, creo yo que lo más obvio en estos casos es, antes incluso de que se juegue el partido, es hacer un balance de el desempeño de nuestro equipo, que para mí ha sido satisfactorio y me siento orgulloso de lo que han hecho. Haber llegado a esta instancia y ahora sí, sin ayuda de ningún reclamo de algún tercer país, nos ha ayudado. Miren, ¿eh? Para lo paupérrimo que es el fútbol peruano, a nivel de clubes, correcto, porque somos un desastre, lo que ha hecho el entrenador argentino es bastante, ¿no? Es bastante. Bueno, digo esto por algo muy sencillo, porque idiosincráticamente los peruanos a veces nos vamos a los extremos. Cuando ganamos, somos los mejores del mundo y cuando perdemos, somos los peores. Y yo creo que hay que de a pocos tratar de eh, evitar ese tipo de cultura, esa forma de razonamiento eh, muy monocromática, ¿no? Blanco o negro. ¿Eres exitoso o eres un fracasado? Y no es así. Yo considero que la selección peruana, independientemente de cómo quede el resultado el día de hoy, lo ha hecho bien. Y eso hay que agradecerlo. Miren, antes, faltando 5 fechas, ya estábamos eliminados. Ahora, llegamos hasta el último con vida todavía y en igualdad de condiciones. Y según las estadísticas, las apuestas, hasta somos favoritos, creo. Así que espero que si por alguna razón supuesto negado, no se lograse el objetivo, no destile bilis y comience a renegar e insultando a la gente. Eso es lo que más temo yo, que la gente comience a irse al extremo de insultar y cosas por el estilo. Bueno, es lo que tenía que decir y seguramente algo me iba a preguntar al respecto, porque tenemos hasta la 1:05, ¿no? Ah, ¿verdad? Tene- Cuando termine la clase, ya se habrán cantado los himnos, ¿correcto? Pero usted permanecerá en el salón, porque es una persona responsable. Yo no creo que a la 1 de la tarde usted se desconecte y nos abandone. Para nada, ¿no? Muy bien. Siempre jóvenes, aquí, al pie del cañón, hasta la 1:05. Muy bien. Ah, claro, lo dice el profe, pero sin receso salimos antes. No, es más, sin receso saldríamos 2:50 más bien. Pero hay que respetar el receso. Salvo que el tutor diga lo contrario, respetamos los recesos nosotros, por si acaso. Muy bien. No, joven, hay que respetar. Además, solamente son 5 minutos, joven, no se pasen. Hay 5 minutos. Bueno, vamos a presentar nuestro material mejor. Ujú. Ya ubiqué el material. Ahora sí lo presentamos. Ahí va. A ver, jóvenes. Primera pregunta. ¿Se está observando la primera diapositiva?
que dice climas del Perú. Perfecto, gracias Ariana, gracias Piero. Asimismo, Celina, Ashari. Ah, verdad, ni los he saludado, ¿no? Disculpen, no activó el chat. Solamente veo las ventanas emergentes como, que salen como globitos. Disculpen mi... Sí, me he emocionado, creo, por el partido. Saludamos a Marlene, a Ángel Raúl, a Milagros Neri, a Celina Abril, a Ariana Nicole, Nayeli Rubí, Rosario Lilian, a Shari Yomalí. Ujú. Ah, y aquí leo que Solani le apostó a Perú. ¿Cuánto apostó? Espero que no haya apostado 30.000 soles, como he visto en una imagen, por ahí, una apuesta de 30.000 soles, por ahí. Ajá. Un riñón, apostó Daniel. Bueno, con un riñón se puede vivir, ¿no? No hay problema, Daniel. Ya no correrá, no jugará fulbito. Ah, y Ventura dice, profe, ganamos 3-1. Ah, ojalá, pues. Ojalá. Ah, 50 solcitos le metió Celina. Ah, mire. A Perú entonces ganará, ¿cuánto? 90 soles, más o menos. Restamos 50, ganancia va a ser 40. Ya, pues algo. Para medio pollito al menos. Ah, pues todos, tu derecho de examen de admisión. Uy, uy, uy. Ahora pues. Pero está bien. Como va a ingresar usted por la pre, no hay problema, ¿no? Porque usted va a ingresar por la pre. Claro. Examen de admisión es para los que ingresan por la pre. Bueno, jóvenes. Ah, ya, igual se paga el derecho de admisión. Ah, el derecho de admisión. Ah, correcto, el derecho de admisión. Ya lo entendí, Daniel. Otros apuestan matrícula en otras universidades. Dios santo. Mira, todas las cosas que se entera uno, ¿ah? Lo que se entera uno, Dios santo. Y miren lo que me hacen decir, Dios santo. Y no soy creyente, imagínense. Bien, jóvenes. Sí, pues algunos están mintiendo con el examen, ya, con la fecha del examen. ¿Qué veremos el día de hoy? El clima, nociones básicas. El clima del Perú y sus principales factores. Clasificación de los climas en el Perú, según el Instituto Nacional de Recursos Naturales, ente que ya no existe. Y fue reemplazado por el Ministerio del Ambiente, ya en el siglo XXI. También veremos los principales desastres de origen climático y su impacto socioeconómico. Veremos la diferencia entre la helada y el friaje. Me he percatado que mucha gente los da como sinónimos. Y una vez, jóvenes, la helada, ¿dónde se presenta? ¿En la sierra o en la selva? ¿Dónde se da la helada? En las partes más altas de la sierra. Muy bien. En cambio, el friaje afecta la selva, la Amazonía. Correcto. ¿Cuál de los dos desastres, helada o friaje, tiene un origen polar? ¿Tiene un origen externo al territorio peruano? ¿La helada o el friaje? ¿Cuál tiene procedencia externa? Muy bien, el friaje, porque como usted seguramente ha visto en su boletín, el friaje se origina por el ingreso. Sí, el ingreso, pero no de usted todavía, San Marcos, sino el ingreso de masas de aire frío procedentes de zonas cercanas a la Antártida. Profe, pero el Perú no está muy cerca de la Antártida. Ya, esta masa de aire frío, llamada anticiclón del Atlántico Sur, primero hace su aparición por la cuenca del Río de la Plata, o sea, afecta a territorios de Argentina, parte de Uruguay, sigue entrando por Paraguay, Bolivia, y dígame, de Bolivia, yéndose al norte, ¿por qué país entra? De Bolivia entra al Perú. ¿Qué parte del Perú? La parte sudeste. ¿Qué región política? Madre de Dios. Y dígame, ¿esta masa aire frío se queda en Madre de Dios o puede seguir avanzando? Afecta solamente Madre de Dios, avanza. ¿Y quién es la siguiente víctima?
En orden, Loreto o Ucayali, siguiendo el orden. De madre de Dios, la siguiente víctima es Ucayali con su capital Pucallpa. Y si el evento es muy intenso, la masa sigue avanzando. ¿Y llega hasta dónde? No los leo. Hasta Loreto. Y usted dirá, profesor, ¿y qué hace el friaje? Bueno, el nombre indica, profesor, que hace frío, pero ¿en qué niveles? Ya, establezcamos de una vez la diferencia. En el friaje, la temperatura se acerca a los 0 grados centígrados. En el friaje, la temperatura es próxima a los 0 grados centígrados. Responde así o no. ¿A los 0 grados centígrados? No, no, no y no. Me ha hecho recordar un eslogan de campaña de hace tiempo. No, no, no. 40 veces no. Bueno, jóvenes, no. La temperatura baja, pero no a 0 grados. Cuando hablamos de 0 grados para abajo ya es helada y es en la sierra. O sea, tampoco exageremos. Profe, entonces no es nada grave. Sí es grave, ¿saben por qué? Porque la gente en Madre de Dios, la gente en Ucayali y la gente en Loreto, a pesar de que sea mitad de año, junio, julio, agosto, estación de invierno, están acostumbrados a qué temperaturas. La gente de la selva, jóvenes, está acostumbrada a qué temperaturas. Para ellos, ¿qué cosa es frío? Para ellos de la selva, frío, ¿qué cosa es? 24 grados centígrados, eso es frío. 25, 26. En verano están acostumbrados a una temperatura sobre 30 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasa cuando esta masa de aire frío entra a la selva? La temperatura baja a 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 como en la madrugada del día de hoy en Lima. 13. No sé si usted es de las personas que se levanta en plena madrugada para ir al baño y descalzo encima, pisando la mayólica. ¿Ah? O de repente, peor, por algunas cosas, usted tiene que pasar por el patio. De repente alguno de ustedes, para hacer lo que tiene que hacer, tiene que pasar por el patio, que está en la intemperie. Y dígame, cuando han cruzado su patio, que está al aire libre, a las 3 o 4 de la mañana, ¿qué tal, ah? ¿Calientito? Para nada. Era profe, ¿verdad? Parezco un esquimal saliendo yo por el patio de mi casa. Ya, ahí la temperatura es 14 grados, pero estamos de madrugada y estamos acá en Lima. Díganme. Ángel Raúl pregunta, profesor, pero ¿quién duerme sin medias en invierno? Bueno, este servidor a veces duerme sin medias en invierno. Sí, no soy muy friolento, por si acaso. Si en el ejemplo que estoy haciendo doy muestra de friolento para que ustedes recuerden, pues, cómo son algunas personas. Pero no soy muy friolento. En todo caso, para nosotros los limeños, digamos que ya es una costumbre soportar temperaturas de 15 a 14. Pero de nuevo, para alguien de Tucalpa o Puerto Maldonado, soportar 14 grados, 13 grados, 12 grados, 11 grados y alguna vez 10 grados, ¿es normal? Para nada. Es más, al menos usted, si la temperatura llega a 15, 14, 13, tiene a la vieja confiable. ¿A quién busca en el baúl? Ajá. ¿Quién sale a su rescate, jóvenes? Abre su baúl y ahí está esperando su frazada de tigre, ¿correcto o no? Ahí está su frazada de tigre. Y se envuelve como fardo funerario Paracas con sus 3 frazadas, en cúbito dorsal encima. Hasta para estudiar se envuelve en su frazada de tigre. Confiésese, diga la verdad. Hasta para estudiar. Y claro que pesa.
Y para lavarlas en invierno, ¿cuánto se demora en secar? Una semana, ¿no? Y sigue húmedo todavía. Por esas. Ya, ahora dígame, ¿quién en Madre de Dios, quién en Pucallpa, capital de Ucayali, tiene la facilidad de tener a la mano una frazada de tigre para contrarrestar el friaje? Poquísimas. Y fuera de bromas, jóvenes, los casos de neumonía a nivel de niños aumentarán durante el friaje, por supuesto. Y dado que la selva es una zona poco poblada, y sabemos nosotros también que en muchas de las zonas rurales de la Amazonía, en muchas de esas zonas, no hay presencia fuerte del Estado, podrían incluso llevar a problemas mayores, infecciones graves, y en los casos que no deseados, el internamiento de los niños por aumento de casos de neumonía, por el friaje. Así que también hay que verlo de esa manera. No es necesario que la temperatura llegue a 0 °C para que pueda generar mortandad. Muy bien. Y en la última parte veremos las diferencias entre los fenómenos del niño y la niña, que en realidad son parte de un mismo evento, ¿correcto? El niño y la niña en realidad son etapas de un mismo evento global. ¿Cómo se llama el evento global? Se le conoce con las siglas de ENSO. La NASA lo estudia así, ENSO. Pero en español lo podemos escribir así, ENOS. ¿Cuál prefiere? ¿El primero en inglés o el segundo en español? A ver, escoja. ¿El primero o el segundo? Ah, ya. Profe, el inglés, pues, profe, el primerito. Ya. Ahora le voy a poner abajo qué significa. ¿La E de qué? Aquí va. ¿La E de qué? Ahí está. ¿La N de qué? Ahí va. Y intuyen, ¿la S de qué será? Inglesa. ¿La S de qué será? Claro. ¿Qué significa en español? Sur. Y la última, la O. Ya. Traducción. ¿Qué significa? Oscilación austral, el niño. ¿Austral? Del sur, pues. Oscilación del Pacífico Sur, el niño. Esa sería la interpretación o la forma como hay que leerlo. Oscilación del Pacífico Sur, se entiende que es el Pacífico Sur, el Océano Pacífico Sur, el niño. Por eso yo prefiero en español, enos. Profe, ¿el enos? Sí. El niño, oscilación del sur. El niño, oscilación del sur. Bueno, no lo olvide, es un evento regional o global. Global, porque afecta a diferentes partes del mundo. Pero, ¿dónde se origina? Frente a las costas de Perú y Ecuador. ¿Qué pasa en el mar frente a las costas de Perú y Ecuador? Las aguas se calientan o se enfrían. Las aguas se calientan. Este aumento de temperatura del mar, pregunto yo, ¿afecta a los peces? ¿Afecta a las aves? ¿Afecta al fitoplancton? ¿Afecta la temperatura del mar? ¿Y este aumento de temperatura genera mayor evaporación? Por supuesto. ¿Y esa mayor evaporación hace que el aire sea más húmedo? También. Mayor humedad se traduce en lluvias torrenciales. Así es. Y esas lluvias anómalas, cuando caigan por los cerros, por las laderas, ¿qué desastre generan?
un deslizamiento de agua, barro y lodo llamado huaico o yogya. Y si la lluvia afecta las partes planas, ¿el río se desbordará? Claro, se rebalsa y se inundan las viviendas contiguas. ¿Cómo se llama ese desastre? Inundaciones. Y si en la costa peruana que no llueve comienza a llover bastante, ¿esto generará algún desequilibrio en otra parte? En la costa normalmente no llueve, pero producto del niño comienza a llover. Esto generará desequilibrios, por supuesto. ¿Por qué? Si en la costa que normalmente no llueve, ahora llueve, ¿qué significa? Que en otra zona del Perú, donde debería comenzar a llover, no va a ocurrir. ¿Cómo se llama ese tercer tipo de desastre? ¿Qué es la ausencia de lluvia? Se llama sequía. Bueno, jóvenes, hemos matado 4 pájaros de un solo tiro. En una sola explicación hemos visto cómo se interrelaciona el niño, los huaicos, las inundaciones y las sequías. Y ya habíamos hablado del friaje y la helada. Ya cuando lleguemos a las respectivas diapositivas, con sus gráficos, va a ser más sencillo. Pero hasta aquí, ¿se ha entendido lo que se ha explicado? Correcto. Muchas gracias por su atención. Y antes de pasar a la segunda diapositiva, regresar al primer punto de esta presentación. Dice, el clima, nociones básicas. Muchos de ustedes, antes de comenzar las clases, seguramente fueron los elegidos en casa para ir a comprar pan a las 7 de la mañana. Los que han salido a las 7 y pico de la mañana a comprar a la calle, se han topado con un cielo de qué color? ¿Un cielo despejado o un cielo gris? Es más, hasta ahora, mire por la ventana. ¿Cómo está el cielo? ¿Se entiende ahora por qué algunas personas mayores cariñosamente le dicen al cielo de Lima, cielo color panza de burro? Bueno, jóvenes, no los estoy leyendo, de repente será, asumo, una desincronización en internet, porque usted participa bastante. Ah, correcto, Lima la gris, Lima la horrible, ¿no? Claro, muy bien. Sí, pero seguramente he escuchado a personas mayores que también le dicen panza de burro, por lo gris, ¿no? Por el color gris plomizo al cielo de Lima. Ya. Dígame, pero ha habido veces, y le ha pasado seguramente a usted, que ha amanecido nublado, con llovizna, ¿correcto? Con llovizna. Y usted ante ese escenario salió bien resguardado en cuanto a vestimenta. ¿Cómo así, profe? Porque usted, para no resfriarse, se puso BBD, a ver con los varones, BBD, su polo encima, camisa, chaleco, chompa, casaca, bufanda, guantes, doble media, calentador debajo del pantalón y para cubrir sus orejitas, pechullo. Y así como quien se va a Groenlandia, usted sube al Metropolitano, al Corredor Rojo, a la Línea Amarilla, al tren eléctrico o al bus de los chinos, pero sube a alguna unidad de transporte. Y sí, pues el frío arrecia o se siente frío. El termómetro marca 15 grados centígrados. Pero a eso de las 10 de la mañana u 11, no sé si le ha pasado alguna vez, el cielo se despeja y vemos un sol esplendoroso. Y usted con 20 kilos de ropa encima. A ver, regrese a su casa
en el Metropolitano, hora punta, un sauna andante. No le ha ocurrido de repente con la exageración que lo he contado, pero dígame, sí se ha dado cuenta usted que ha habido días donde parecía que iba a ser mucho frío, pero al final, en cuestión de horas, el cielo se despejó. ¿Se ha percatado que mucha gente, ante esa situación, dice cosas como esta? El clima está loco. Oye, ¿qué pasa con el clima? Si el clima se ha rayado, ¿ah? El tsunami no la tiene el clima. ¿Es correcta la forma de empleo de la palabra clima en los ejemplos dados? Buen punto. No, no es clima. Lo que ha variado, ¿qué cosa es? Lo que ha variado es el tiempo. El tiempo atmosférico, como lo dice Celina, o el tiempo meteorológico, como lo dice Ángel. Son sinónimos. Eso es lo que ha variado. Ahora, ¿por qué cree usted que la gente confunde con clima? ¿A qué se deberá? Bueno, una de las razones es que empleamos más la palabra tiempo en su sentido cronológico. Por ejemplo, cuando decimos, no tengo tiempo para estudiar. Claro, pero se puede utilizar también la palabra tiempo. No hay problema, tiene doble acepción. Bueno, de eso hablaremos ahora. Aquí va. A ver, a ver. Ya, primero definamos qué es el tiempo atmosférico o tiempo meteorológico. Indica el estado de la atmósfera en un momento determinado, en una localidad dada. Puede ser Lima. Se caracteriza por su variabilidad, es decir, cambia de un momento a otro. Jóvenes, creo que ya llegamos a la conclusión, ya vimos la diferencia. Primero dígame, ¿en qué se parecen el tiempo y el clima? Se parecen en que ambos hacen alusión ¿a qué? A los estados de la atmósfera. Tiempo y clima son estados que presenta la atmósfera. ¿Cuál es la diferencia? Que el tiempo es el estado de la atmósfera. Complete usted, ¿por periodo corto o por periodo largo? Por periodo corto, así es. ¿Qué tan corto? Minutos, horas, días. Sí, jóvenes, días. El reporte que vemos al costado muestra las diferencias entre minutos, horas o días. Mire ese reporte del Cenami que vemos en el cuadro. Es de días de la semana, miren. Martes 17, miércoles 18. Ahora, ¿saben también dónde viene gran parte del problema? Es que los periodistas, cuando dan este tipo de noticias, nos inducen al error. No sé si usted se ha percatado que los mismos periodistas, en radio, por ejemplo, nos dicen, y este es el reporte del clima para la siguiente semana. ¿Alguna vez les he escuchado decir algo como eso? Muchas veces. Y claro, uno, especialmente cuando es niño, cuando es adolescente o siendo adulto, no tiene mucho conocimiento sobre el tema, pensará, bueno, si el periodista que es un profesional dice que es clima, clima debe ser. Pero es un error en realidad. Lo correcto es llamarle tiempo. Tiempo atmosférico, tiempo meteorológico o simplemente tiempo. Muy bien. Ahora veamos qué es clima. No se olvide, el tiempo puede cambiar de un momento a otro. El clima es el conjunto de condiciones ambientales de un lugar determinado. Se caracteriza por ser el promedio de los estados del tiempo atmosférico. Es el promedio, calculado mediante observaciones realizadas durante un largo periodo de por lo menos 30 años. Por lo menos 30 años. Entonces, jóvenes, complete. El clima es el estado que presenta la atmósfera por periodo corto o por periodo largo. Por periodo largo. Un periodo largo no menor a, un periodo largo no menor a 30 años. Ahí sí seremos ortodoxos un poco con la cifra. 30 años. Les pongo algunos ejemplos para entender la interacción o la relación entre tiempo y clima. ¿Qué pasaría, jóvenes,
Sí, justo terminado el partido, esperemos con resultado satisfactorio, sin ir a los penales ni en el alargue, a eso de las 2:50 de la tarde, el árbitro da el pitazo final y justo en ese momento sobre Lima comienza a caer una intensa granizada, nunca antes vista, hasta el día siguiente, jóvenes, como para que la gente no salga a festejar. Profe, granizo, sí, comienza a caer granizo. Uy, profesor, esas son las señales del cielo. Y no vuelve a granizar dentro de 500 años. Pregunta, porque granizó en Lima una vez, un día, en 500 años, ¿podemos afirmar que el clima de Lima es gélido? No. ¿Por qué? Porque en el clima, ¿qué manda? ¿Un día o el promedio? ¿Qué manda para determinar el clima? El promedio, por supuesto. Es como usted egresando de la secundaria. Pregunto yo, ¿qué pasaría si en su récord de notas correspondiente al promedio que usted sacó durante toda su vida secundaria se da con la sorpresa de que sale el número 10, promedio 10? Usted se queda absorto y dice, ¿cómo es posible? Pregunta en dirección, en subdirección y le dicen, lo que pasa es que se ha colocado la nota de cuando usted no presentó una tarea en el cuaderno en el curso de CTA, en el segundo bimestre, cuando cursaba primero de secundaria. Y sí, seguramente ese día usted se olvidó su cuaderno y por eso le pusieron 10. Pero, ¿será justo que usted le pongan 10 por una nota de cientos de notas que ha sacado a lo largo de toda secundaria? Por último, si le van a poner una nota que represente a todo su desempeño en secundaria, lo justo que sería una nota al azar o un promedio. ¿Qué es lo más justo? ¿Qué es lo más cercano a lo real? El promedio. Y lo mismo ocurre con el clima. ¿Entendió la analogía, jóvenes? Espero que sí. Creo que con este ejemplo se aprende bastante, pues, ¿no? Porque todos alguna vez hemos tenido una mala nota en la secundaria. No creo que alguien, aunque en el salón anterior pregunté, y me di con la sorpresa de que había jóvenes que decían que en ningún tipo de evaluación en su vida han salido jalados. Están invictos. 11 años, 6 de primaria y 5 de secundaria, y nunca han jalado nada. Ni cuaderno, ni oral, ni prueba escrita, prueba sorpresa, prueba fantasma. ¿A qué temen ahí? ¿Ángel también? ¿Daniel Alfredo? ¿Están invictos? Celina también. Ujú. ¿Y se alargará la racha hasta el 26 de junio? ¿Y esa racha llegará hasta el 26 de junio? ¿Día del primer examen? Bueno, esperemos que sí, si es verdad lo que están diciendo. Si no, es en colegio nomás. No, bueno, ojalá que si realmente es correcta la racha. Mire, no sabía que habían estudiantes aquí de un colegio allá por Canta Callao, ¿no? Es un colegio por Canta Callao, creo, ¿no? Bueno, sigamos. Aso, el colegio sucursal de la universidad. Si así es la universidad, ¿cómo será ese colegio? Sigamos mejor, ya no vengan a hablar cosas. Ya, sigamos, sigamos. Luego me echan la culpa. No, Dios santo, por favor. Jóvenes, van a ser culpables de que me dé, no sé, algún tipo de aneurisma, creo, ¿ah? Por favor. No, no jueguen con la salud de su profesor. Mejor sigamos. Ya. El clima presenta dos aspectos. Por un lado, los elementos y por el otro, los factores.
Hablemos de los elementos. ¿Cuáles son? Aquí van. La insolación, ¿qué es? Es la cantidad de energía en forma de radiación procedente del Sol. Con qué instrumento lo medimos? Con el heliógrafo. También se puede usar otro llamado piranómetro. En la imagen, el heliógrafo. Este de repente es el elemento más conocido de los 7. Disculpe, de los 6. La temperatura. ¿Qué es la temperatura? Grado de calor o frío que presenta el aire que hay en la atmósfera. Y todos sabemos que medimos la temperatura con el termómetro. He ahí una imagen del artefacto. Tercer elemento, la humedad, definida como cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera, que hay en el aire. Y medimos la humedad con el higrómetro. Otro instrumento que mide la humedad es el ciclómetro. En la foto, un higrómetro. Cuarto elemento del clima es el regreso de las aguas atmosféricas a la superficie terrestre. Las precipitaciones, que uno diría, profe, mejor lluvia. Lo mejor es llamarle precipitación, porque la lluvia es una precipitación líquida. Pregunto yo, ¿todas las precipitaciones solamente son líquidas? No. También hay precipitaciones sólidas. Desde las más suaves, la nieve, que no golpea, que cae como pluma incluso, pero una que sí se siente, ¿ah? A ver, digan presente los que han sentido granizada en la sierra, en La Oroya, en Cerro de Pasco, en Cusco, en Puno. Aquí Nancy dice presente, profe. Ajá, claro. Y si ha sido reciente, no hay problema. Encienda su cámara y muestren los chichones. Muestren las huellas de la guerra. Bueno, Celina no sabe que son granizadas porque con las justas va a comprar pan a la vuelta de su casa. No, fuera de bromas, la pandemia sí nos ha hecho daño en general con respecto a conocer partes del Perú. Tiene razón, ¿no? El contexto en el cual hemos estado inmersos o estamos todavía inmersos, habría que todavía nos cuidemos. Sí, sí. Ah, pero al menos Shari, su abuelito le ha contado sobre eso, ¿no? Si uno no lo ha experimentado, al menos nos han contado. El granizo. Y cuando los pedazos de hielo son más grandes, Ariana sí recuerda el golpe, ¿ah? Se le llama pedrisco. Cuando son más grandes, le decimos pedrisco. Y el pedrisco sí te puede descalabrar, ¿ah? Imagínese hielo del tamaño de medio puño, cayendo desde cientos de metros hacia su cabeza y en diagonal todavía, como para que no se escape, porque esa es otra característica. El granizo no cae vertical, cae en diagonal. Y sí, duele. Precipitaciones, entonces, caída de agua, ya sea en forma de lluvia, granizo, nieve. Ah, recuerden, y también tenemos precipitaciones líquidas de gota muy fina. ¿Qué es lo que pasa aquí en Lima? Mucha gente, cuando comienza a, a ocurrir la precipitación, correcto, Celina, le llama lluvia. Además, a usted le dicen, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿no? Le digan ustedes, Juan Diego, recoge la ropa del tendedero porque está lloviendo. Cuando usted en casa escucha algo como eso, porque está lloviendo, ¿usted se queda tranquilo y deja que la persona siga equivocada o hace la corrección respectiva? Bueno, también depende del talante de cada persona. Yo particularmente trato de hacer la corrección, porque recuerde, lo que ocurre normalmente en Lima no es una lluvia, porque las gotas son más pequeñas de lo normal. ¿Cómo se llama este evento entonces si no es lluvia? Ya Selina lo dijo, se denomina llovizna. Pero también tenemos un término local que usted conoce,
A ver, con la letra G. Llovizna o llovizna o garúa. Así es, Ángel Raúl. Es lo mismo. A nuestra llovizna le decimos aquí garúa. O si usted conversa con personas mayores, usan un verbo. ¿Cuál es? Dicen, el cielo está ya chispeando. Interesante, Ángel Raúl, también he escuchado eso. Pero las personas mayores son una palabrita. El cielo está serenando. ¿Lo han escuchado? El cielo está serenando. ¿Nunca han escuchado? Viene de la época colonial. Miren, ahora van a entender algunas cosas, cómo todo se relaciona. ¿Por qué creen que existe un servicio de seguridad brindado por los municipios llamado Serenazgo? ¿Ah? ¿Acaso no existe Serenazgo? La palabra serenazgo viene de serenar. ¿Y cuándo es más frecuente que comience a lloviznar o a serenar? ¿De día o de noche, jóvenes? Cuando hace más frío. ¿Y cuándo hace más frío? ¿De día o de noche? De noche. Entonces, como serena de noche, más que de día, le llamamos a estas rondas de seguridad para cuidar a la gente durante el momento que más serena, serenazgo, porque es de noche. No me diga que no se había percatado de ello. No se había dado cuenta. Ya sabe entonces dónde viene la palabra serenazgo. Sigamos. Y la precipitación se mide con el pluviómetro. He ahí un pluviómetro. Penúltimo elemento, la presión atmosférica. ¿Qué es? Es el peso que ejerce una columna de aire sobre un lugar de la superficie terrestre. Es el peso de la atmósfera. Lo medimos con el barómetro, que al igual que el termómetro, usa un metal líquido para la respectiva medición. Tanto el barómetro como el termómetro, jóvenes, ¿qué metal líquido utilizan dentro de sí? No lo olviden, mercurio. Así es, Ángel. Y por último, los vientos. Masas de aire en movimiento horizontal. ¿Qué instrumentos nos ayudan? El anemómetro, que es más completo porque nos dice incluso hasta la velocidad del viento. Y más artesanal, la veleta, que solamente nos da cuenta de qué? De la dirección del viento. En la imagen, un anemómetro. Pero les dije yo que así como hay elementos, también hay factores. ¿Cómo no? ¿Por qué no debemos confundir elementos de factores? Les voy a poner un ejemplo. Atentos, ¿ah? Cuando usted comenzó, o mejor usemos la hora actual. Jóvenes, dígame la hora de Lima en estos momentos. Cuando pregunté en el salón previo, comenzamos con 15 grados centígrados y subió a 16. A ver, ¿cuándo está marcando ahorita la temperatura de Lima? A ver qué dice el Senami. Google. ¿Seguimos en 16 o ya subió a 17? Seguimos en 16, ¿correcto? Ya. 16, ¿ah? Todos, ¿ah? 16 grados centígrados. ¿Recuerdan, ah? 16. En estos momentos. Ah, ya. A Shari y Ariana ya les sale 17. Entonces mejor cambiemos a 17, ¿le parece? Ya, 17, ya está, 17. Claro, no sé. Y usted dirá, profe, no me diga que la temperatura está aumentando por el partido. No, porque nos acercamos al mediodía. Aunque la temperatura corporal de la gente sí debe ser eso, ¿eh?
Correcto, Celina. Buen resumen. Pero como no todos de repente han captado de esa manera, de ahí los ejemplos que voy a poner. Ahora quiero que busquen en internet cuál es la temperatura en este momento en Tumbes. A ver todos, Tumbes. ¿Qué temperatura marca? Registra. Hoy lunes 13 de junio, siendo las 11:48 de la mañana. Excelente. 23. 6 grados más que Lima. No es una sorpresa. La gran pregunta es, ¿a qué cree usted que obedece esa diferencia? ¿Por qué Tumbes es más caliente que Lima? ¿Cuál será la principal razón? A la ubicación de Tumbes. Tumbes está más cerca o más lejos a la línea ecuatorial. Está más cerca al Ecuador. ¿Cómo se llama la distancia de un lugar con respecto al Ecuador? Lo vimos en la semana 1. La distancia angular con respecto al Ecuador se llama latitud. Entonces, la razón por la cual Tumbes es más caliente que Lima obedece a su ubicación latitudinal. Si eso es cierto, entonces pregunto yo, ¿la latitud influye o no en el clima de Tumbes? Por supuesto. Y si la latitud influye en el clima de Tumbes, fácil. ¿Qué es? ¿Un factor o un elemento? Si está condicionando de esa manera, es un factor, no quedan dudas. ¿Eh? Ahí está la demostración. Cosa que si usted alguna vez tiene dudas de cuál es cuál, puede reconstruir esto que hemos hecho hace un momento, a partir de ejemplos sencillos. La latitud es un factor, ¿correcto? Veamos qué dice la definición. Factores del clima son agentes que modifican, acentúan o limitan los elementos del clima y dan lugar a los distintos tipos de clima. Hay dos tipos de factores, cósmicos y geográficos. Los cósmicos son los que afectan a todo el planeta. La forma curva de la Tierra, la rotación, la traslación, la inclinación del eje terrestre. Pero los más importantes son los geográficos. La latitud, la altitud, la continentalidad y la oceanidad. Sobre latitud ya vimos cómo funciona. Ahora hablemos de altitud. ¿Cómo se define la altitud? Como la distancia métrica con respecto al nivel del mar. Ya, les voy a dejar una tareita. Vamos a ubicar dos ciudades ubicadas casi a la misma latitud. Ya, Lima es una, que ya sabemos que es, ¿cuánto? 17. Y la otra es La Oroya. La otra es La Oroya. La Oroya presenta una latitud parecida a la de Lima. Entonces, por latitud, Lima y La Oroya deberían tener parecida temperatura. A ver, busque, La Oroya, ¿qué temperatura tiene? Todos en tiempo real, siendo 11:51. A solamente 4 minutos de receso, jóvenes. Sí, 11:55 tenemos receso. Ahí está. En La Oroya, ¿cuánto está marcando el termómetro? La Oroya, 13 grados centígrados. 13 grados centígrados. Pregunta, ¿por qué si La Oroya y Lima tienen la misma distancia con respecto al Ecuador, La Oroya es más fría? ¿Por qué es más alta o por qué es más baja? Porque es más alta. Y se cumple la regla. ¿Cuál es la regla? A mayor altitud, complete. A mayor altitud, mayor o menor temperatura. A mayor altitud, la temperatura desciende, menor temperatura. Esa es la regla general. Y se cumple. ¿Qué factor explica eso? La altitud. Ya, como ya se entendió cómo actúa la altitud y la latitud, siguiente. ¿Y qué cosa será la oceanía, jóvenes? Su nombre lo indica. Es la cercanía de un lugar con respecto a un océano, a una masa de agua. Correcto, Celina. La cercanía. A una gran masa de agua, por lo general,
un océano, pero también puede ser un mar interior, tipo mar Caspio, o un gran lago, el lago superior, pero tendría que ser de grandes dimensiones, que afecte el clima de un lugar. Pero nos quedamos con la primera idea, oceanidad, océano, ¿correcto? Si eso es oceanidad, lo inverso es continentalidad. ¿Cómo definirlo entonces? ¿Qué es la continentalidad? Es la, muy bien, Celina, capta rápido usted. Es la lejanía, la gran distancia a una gran masa de agua. Esto, ¿dónde es más propio? ¿En países litorales o países mediterráneos? En países mediterráneos, es decir, que no tienen acceso al mar. En el caso de Sudamérica hay dos países que tienen esas características. ¿Cuáles? Uno es Paraguay y el otro ¿cuál es? Ajá, Bolivia y Paraguay, Paraguay y Bolivia. Son países mediterráneos, por tanto, son países donde encontramos muchas localidades donde el factor continentalidad es el más notorio o es uno de los más importantes. Jóvenes, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva o hay algún factor que no se haya entendido? De los geográficos, ¿se entendieron los cuatro? Perfecto. Y ahora dime algo capital. ¿Cuál de los cuatro factores geográficos suele ser el más importante en la mayor parte de los países del mundo? Si hubiera que escoger uno más gravitante, ¿cuál sería? ¿Por cuál se inclina? Correcto, la latitud, la distancia con respecto al Ecuador. Pero recuerde, siempre hay excepciones. Excepciones sí. ¿Cuál, profesor? En el Perú, nuestra gran diversidad climática se explica principalmente por latitud o por altitud. En el Perú, la altitud es el factor más importante, representada por la cordillera de los Andes. Bien, jóvenes, tenemos un receso a las 11:55, pero justo les dejo la diapositiva correspondiente a los factores del clima del Perú. Ahí está la lista. Y se menciona lo que el Perú por ubicación debería tener. Todo el Perú debería tener clima cálido, húmedo y lluvioso tropical. Lo tiene, sí, en la selva, que es más de la mitad del Perú. Pero hay un 40% del Perú que no tiene clima tropical. Y eso se debe a estos factores. Andes, corriente peruana de Humboldt, corriente del Niño, anticiclón del Pacífico Sur, anticiclón del Atlántico Sur y ciclón ecuatorial, que se pueden ver aquí. Bien, jóvenes, ahora sí, nos vemos dentro de 15 minutos. 12:10, vuelvo a tomar lista. Bien, entonces nos separamos por 15 minutos. Vaya preparando la previa entonces. Ya, Daniel, esperemos que lo pueda hacer en 15 minutos, pero hágalo tranquilo, ¿ah? Ah, es mentira, dice Celina, ya, no importa, pero igual. Ah, son las previas entonces. Ah, va a llegar tarde. Bueno, pues buena excusa de Daniel. Bueno, jóvenes, no los molesto más. Nos vemos 12:10.